Entonces, adelante, les dejamos las cámaras y los micrófonos. ¿Sí lo veo, maestro? ¿Sí se logra ver? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Ah, ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Buenos días. Mi nombre es Andrés Méndez y junto con mi compañera Jarquín Ramos Linda Albina vamos a hablar sobre el capítulo 12, que es época de los modos de apropiación. Bueno, al principio de este capítulo, Marx nos trata de enseñar a cuestionarnos todo lo que nos conlleva los modos de apropiación, en donde todo va a empezar desde el punto de realización del capital, que en términos generales va a ser simple ya que se ocupan de cuestiones para que se puedan realizar. Lo que son que se recuperen el dinero que va a ser representado como M, que va a ser la mercancía, por lo que lo primero que nada nos tenemos que transformar M en D, que va a ser el capital, capital de trabajo, para poder acumular el capital en su capital. Para que se logre el capital originario menos el plus capital 1, debe haber un sujeto poseedor. Para esto hay que quitar el primer sujeto, que es el producto, y para el productor se desprenda de su trabajo. Esto quiere decir que tenemos que quitar al productor del trabajo que hizo para que se pueda dar ese plusvalor. Hay que ocupar el tercer punto, que va a ser la desposesión, que es quitarle el trabajo al trabajador, bueno, su trabajo al trabajador. Las condiciones objetivas y subjetivas o de forma la separación absoluta de la propiedad. O sea que se desprende la capacidad viva del trabajo entre la capacidad viva del trabajo y las condiciones de su creación. Es lo que comentaba, que se le tiene que quitar al trabajador el trabajo que ya hizo para que se pueda tener un plusvalor. Digresiones sobre el modo de aprobación. Se trata de un momento abstracto que de paso pondrá a aclarar algunas cuestiones del modo de producción desde el nivel más concreto y fundante en la realidad del modo de apropiación, contra la fetichización del modo de producción y alteseriano. Marx decía que la sociedad burguesa es la más compleja y desarrollada organización histórica histórica de producción. Las categorías que expresan sus condiciones y la compresión de su organización permite al mismo de organización y realización de producción. De todas las formas de sociedad pasadas, la anatomía del hombre es la clave para la anatomía del mundo. La economía burguesa suministra así la clave de la economía antigua. Pero esto no es ciertamente el modo de los economistas que cancelan todas las diferencias históricas y ven la forma burguesa entre las formas de sociedad. De lo que se trata, usando el método de Marx, es primeramente describir la esencia cuyas determinaciones existen en la sociedad burguesa y que faltan algunas y todas se dan de otra manera en otras formas sociales anteriores. No sé, a ver, compañero, no En sé primer si, lugar, compañero, ¿me escuchas? No sé si puedan hacer sí, te escucho. puedan hacer para que las letras se vean un poco más grandes, nada más el zoom, Ah, sí, si se puede, si no, pues así. es que le estoy buscando para poner como diapositiva, pero no se puede de verdad. No, no sé yo. Y creo que eso lo tienen que ver usted, pero bueno, si no, así, adelante. A ver, permítame. Mm, No, no hay problema. Si no, así, avancemos. ok, bueno. Entonces, que sigo. En primer lugar, es necesario distinguir claramente entre posesión, que es vestis, propiedad, que es eichtum,
y aprobación, que es aneikun. En primer lugar, es necesario distinguir claramente entre posesión y propiedad y apropiación. La posesión es un objeto o un producto que es la realización efectiva de su uso. Es la relación efectivo-material con las cosas de hecho. Mientras que la propiedad va a ser el derecho, la capacidad subjetiva reconocida del derecho positivo, la propiedad también es la relación subjetiva de la capacidad otorgada y reconocida del sujeto. En cambio, la aprobación es la síntesis objetiva, subjetiva, ya que es posesión y propiedad. Esto se va a ocupar como como un uso de derecho. Esto es la realización de la posesión y la propiedad. En segundo lugar, dice que la apropiación de la práctica entre dos productores, eh, esto quiere decir que es la realización social, pero al mismo tiempo incluye una relación productiva donde el producto es el fruto de la relación productiva o técnica. El proceso del trabajo es un acto productivo. Producción, dicho proceso de trabajo o producción es capitalista, que sería el trabajo como capital. En cuanto al proceso como producción del capital, es el proceso de valorización. En cuanto el capital, el proceso produce plusvalor, materialmente, el proceso del trabajo, que subsumido por el capital produce plusvalor, esto va a ser un modo de producción capitalista. Pero el proceso de valorización, momento material o modo de producción capitalista, se realiza cuando su producto que viene de mercancías llega a venderse. O sea, hasta que se llega a vender y llega a haber una ganancia, es donde se va a notar el plusvalor. Mientras si tienes la mercancía en físico, pues no se va a notar el plusvalor que vas a obtener. La apropiación del plusvalor es un nivel real y jurídico y es la subsunción en un nivel ontológico. Desde esa manera, el modo de producción es el momento material del momento formal económico o del modelo de apropiación. ¿Sí se logra ver, profesor? Sí, ya quedó bien, ya se ve mejor. Gracias. Sí. Bueno, ¿por qué describir las épocas de los modelos de apropiación? Eso se trata solo de determinar con claridad por diferencia con lo que no es de cada una de las determinaciones del capital, o sea, que es del capital originario, el que se mueve en torno al primer ciclo desde la primitiva u originaria acumulación. Cada una de estas determinaciones y sus modos de apropiación serán comparados con las mismas determinaciones. Analógicamente de los modos anteriores para conocer la diferencia. Eh, Eso deberá tener en cuenta entonces que el proceso de acumulación del dinero originario o primera forma del capital no fue capitalista. Fue un proceso de transición del derrumbe de un sistema anterior que dio lugar al seno de modo de apropiación. Eh, Marx sabe que los modos pasados no capitalistas permiten una mejor comprensión del capital. El socialismo que se gesta en la autovolición del capitalismo puede entonces ser discernido por quienes conozcan el modo de cómo surge el capitalismo en el seno del feudalismo. Esto quiere darnos a explicar que no primera riqueza, la primera fortuna que tiene la persona o que tuvieron las personas no fue del modo capitalista, fue más como de un modo más socialismo porque pues empezaron con cambios y con trueques y cosas así, o no buscando la forma de generar dinero o ganancias. Eh, Empezó con la forma de pues tener para comer, ¿no? Para sobrevivir, por cambiar el capital de trabajo por capital de dinero, ¿no? Y así se empezó a hacer el plusvalor y fue cuando se empezó a comercializar un poco más y fue cuando se generaron riquezas y esas riquezas las tenían que volver a, sí, las tenían que volver a poner en marcha, ¿no? Para generar más riquezas. Es así que
Al principio de la época de las personas, no pensaron en hacer pues como capitalismo, ¿no? No quieren generar dinero, pero al final de cuentas eso fue lo que sucedió. Las formas de apropiación anteriores a la capitalista. Marx no describe cada forma social en su conjunto, por separado o en orden histórico. Al contrario, va describiendo de manera desordenada las distintas determinaciones una por una, mostrando diferencias, aunque a veces se dedica a describir una más integralmente. Debemos reconstruir una descripción de las determinaciones concretas con sus diferencias de cada forma y las relaciones también concretas entre las determinaciones. Bueno, Marx decía varios puntos que creo que eran como 5, y yo les voy a decir el primero, que es la forma de apropiación comunitaria. La primera determinación que analiza Marx es la del sujeto del trabajo, que se va a determinar con una T de trabajo. En este caso, T es una entidad comunitaria. De aquí en adelante, las determinaciones sufren diferenciaciones en diversos grupos de formas de apropiación. La propiedad de la entidad comunitaria se ejerce sobre las condiciones objetivas de la vida, medios de producción, naturaleza. El sujeto de apropiación es idéntico con el sujeto comunitario de trabajo. O sea que es igual a D, que es la propiedad comunitaria donde se cumplen las condiciones sociales de la apropiación. El nepotismo oriental, fundado en los sistemas de regadío en un nivel mayor de formación social con objetivo de organización política, no suprime por ello la propiedad comunitaria o tribal, producto sobre todo de una combinación de manufactura y agricultura dentro de la pequeña comunidad, que ese modo se vuelve enteramente autosuficiente. Tributo y es ya un modo de apropiación tributario. Para ello, la pérdida de propiedades casi no es posible por el miembro individual de la comunidad, nunca entra en una relación libre con ella. Esta definitivamente está arraigada y se basa también en la unión entre la manufactura y la agricultura. El objetivo económico es la producción de valor de uso, donde la apropiación de la condición natural del trabajo no se alcanza a través del trabajo, sino como su puesto de trabajo. La forma de apropiación antigua, grecorromana. La ciudad se comporta como sede ya desarrollada, que es el centro de los campesinos, que son los propietarios de las tierras. La tierra de cultivo aparece como territorio de la ciudad. El individuo puede aquí tener propiedades privadas, pero en tanto es miembro del Estado. Marx escribe la particularidad de las determinaciones y sus relaciones concretas. Los oficios artesanales, urbanos y el comercio no tienen dignidad. Solo la agricultura era altamente estimada, propia de romanos, de hombres libres. Los miembros de la asamblea política eran solo los propietarios rurales. La conquista de nuevas parcelas funda una organización guerrera y militar que permite por la conquista la ampliación del espacio rural que colinda con la ciudad, que constituye un todo económico, ciudad y campo. Marx decía que el desarrollo de la esclavitud, la concentración de la propiedad de la tierra, el intercambio del sistema monetario, la conquista, entre otras cosas, actuaron así entre los romanos, aun cuando todos estos elementos parecieron compatibles con el fundamento. Eh, el inciso C, que dice que es la forma germánica de apropiación, es cuando Marx nos dice que no hay ya una comunidad sustancial, ni el Estado ni la ciudad. Bueno, parafraseando lo que dijo Marx, o citando lo que dijo Marx, perdón, es que en el mundo germánico el domicilio individual que solo aparece como un punto de la tierra que le pertenece es una familia comunidad autónoma. Es la forma germánica de apropiación, campesinos que no es ciudadano del Estado, no es habitante de la ciudad, sino que es fundamento, que es la vivienda familiar aislada.
Esto es garantizado a través de sus asociaciones contra viviendas familiares similares de la misma tribu y la comunidad entre sí, constituyendo un supuesto de propiedad individual, pero es como existencia de solo se da en la reunión efectiva por objetivos comunes y en la medida en que tienen existencias económicas particulares a través del uso en común de zonas de capas de casa pardeadas. Bueno, ahorita les voy a dejar ahora les voy a dejar con mi compañera va a seguir con la presentación. Para Marx, la Edad Media urbana y la relación feudal-señorial son formas posteriores y hasta secundarias. Es decir, la relación señorial como relación esencial de apropiación es una relación diferenciable de la germánica. En el texto se nos da la cita siguiente: con el animal, con el suelo, etc., no puede tener lugar relación señorial alguna a través de la apropiación, aun cuando el animal pueda servir. La apropiación de una voluntad ajena es supuesto de la relación señorial. De lo visto resulta que la relación señorial y la relación de servidumbre corresponden igualmente a esta fórmula de la apropiación de los instrumentos de producción y constituyen un fermento necesario del desarrollo y la decadencia de todas las relaciones de propiedad y de producción originarias. En la edad tardía germánica surgirá un mundo urbano en las ciudades medievales, con sus maestros, aprendices y corporaciones, que será analizado por Marx como un modo preburgués propiamente dicho. Se nos da también la siguiente cita en donde se dice que la propiedad significa entonces originariamente, y lo mismo en su forma asiática, eslava, antigua, germánica, como un comportamiento del sujeto que trabaja, o sea, el productor, o lo que produce, con las condiciones de su producción o reproducción como con algo suyo. Tendrá en consecuencia distintas formas según las condiciones de esta producción. La producción misma tiene como objetivo la reproducción del productor y con estas sus condiciones objetivas de existencia. La cuarta forma sería las formas preburguesas de apropiación. Esta época también podría llamarse de la transición de la forma germánico-medieval hacia la burguesa propiamente capitalista industrial. La transición se establece entre dos modos de apropiación, caracterizables todavía esencialmente estables. La disolución de los diversos momentos serán reunidos en otra forma por el capital. En esta época en que se disuelven las relaciones preburguesas, nos explica Marx, esporádicamente aparecen trabajadores libres cuya prestación de servicios no se compra con vistas al consumo, sino con vistas a la producción, pero producción para un consumo directo de valores de uso o consumos de lujo. La época de la disolución es el tiempo en que se produce una separación en la previa unidad del hombre y la tierra, en el modo de apropiación germánico. Trabajador condición material en el modo de apropiación urbano medieval. Los diversos tipos de separación darán autonomía a las determinaciones esenciales y sus relaciones también esenciales, y del modo de apropiación propiamente capitalista. Dicha separación de unidades antes soldadas o niveles de disolución son al menos 4. La disolución de la unidad hombre-tierra en la propiedad común inmediata. La forma originaria de la propiedad tanto en los modos de apropiación oriental o germánico, etc. Unifica naturalmente al trabajador del campo con el suelo. Este se disuelve, por lo tanto, la misma entidad comunitaria y la relación con la tierra simultáneamente. La segunda es la disolución de la relación hombre-condición material, en donde el trabajo artesanal urbano en el sistema de las corporaciones de oficio suponía que el maestro y el oficial tenían posesión del instrumento, en donde había un desarrollo determinado autosuficiente de las capacidades del trabajador. Esta unidad hombre-instrumento se disuelve igualmente. La tercera es la disolución de la relación hombre-medios de consumo, en donde tanto el campesino medieval que come su producto
como el oficial y aún el aprendiz, que se garantiza la subsistencia por el maestro o por el fondo de consumo de la corporación, tienen derecho, o sea, propiedad a los medios de consumo necesarios para vivir como productor. También este derecho es disuelto y el hombre se encuentra sin medios de consumo. La cuarta, disolución de la necesidad del trabajador mismo en cuanto tal. En todos los modos de apropiación indicados es necesario el trabajador incluido inmediatamente en la producción. Para el capital, el trabajador no es condición alguna de la producción, sino solo el trabajo, es decir, requiere solo la capacidad viva del trabajo. La disolución de las relaciones de apropiación previas y acumulación de dinero son los fenómenos de la época preburguesa. La forma de apropiación capitalista. El sujeto de subsunción o apropiación es una persona, el capitalista. El capital es esencialmente el capitalista. Las condiciones objetivas del trabajo están puestas como propiedad de una personalidad ajena. Se nos dice que lo que capacita el patrimonio, dinero, para devenir capital es la presencia, por un lado, de los trabajadores libres, segundo, la presencia como igualmente libres y vendibles de los medios de subsistencia y materiales, etc., que antes eran de una manera u otra propiedad de las masas. El proceso histórico no es el resultado del capital, sino el presupuesto del mismo. A través de este proceso, el capitalista se inserta como intermediario histórico entre la propiedad de la tierra y el trabajo. El primer capital nació en las manufacturas de los grandes puertos para exportación, orientados naturalmente hacia el valor de cambio, pero también en la industria campesina accesoria. Una vez surgido el capital en cuanto tal, este comienza el proceso de someter toda la producción y en desarrollar y extender por todas partes la separación entre trabajo y propiedad, entre el trabajo y las condiciones objetivas del trabajo. Desde este momento el capital se apropia tanto del trabajo vivo, del medio de producción, de la materia prima y por último del producto, del cual se extrae el plusvalor, mientras el trabajador individual solo obtiene desnudez absoluta y solo posee un salario, parte de su producto, lo que equivale al trabajo necesario, habiendo sido forzado y desapropiado de todo. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí acaba, ¿no? Sí, ahí acaba. Bueno, en los pocos minutos que nos quedan, ¿sí? Vamos a hacer lo que otras veces Andrés y Paola, me parece. Como el texto no tiene un grado de dificultad al principio, pero después empieza como a hacer descripción de ya una historia más, eh, a periodizar la historia, ¿no? Entonces, digamos, esa es la extensión, pero a ver, en términos cotidianos, ¿no? Familiares, ¿cómo explicarías la parte que tocó Andrés? Sí, bueno, yo explicaría la parte diciendo que eh, hablaba del valor de cómo se generaba el capital en un tiempo muy atrás, que no empezó siendo capitalista, la forma de convivir de los humanos, de las personas, sino empezó como más socialismo, como no queriendo generar tantas ganancias, tanto dinero, pero pues la vida, bueno, sí, la vida es lo que lo hizo que se hiciera más capitalista. También decía que se ponía muy en claro que las personas en ese momento no eran como dueñas de sus tierras, o que si eran dueñas tenían que trabajarlas, pero que eran parte del gobierno, o sea, que no había como algo establecido como que dijeran, ah, son mías y ya son mías, ¿no? Como que las trabajaban, las ponían, pero pues no era como así establecido que eran de ellos. Eh, También habla sobre que para generar ganancias tienes que transformar ¿cómo se llama?
Pues sí, el trabajo, la mercancía en capital. O sea, tienes que trabajar la mercancía en capital para que puedas producir tales ganancias. Y eso fue lo que pues, entendí, porque al principio sí está como más complicado y después sí te va como que desglosando un poco más lo que se quiere referir. Perdón, estaba muteado. Faltó, ¿saben qué? Dos cosas. Una, el cuadro donde se va a decir, eh, vamos a ascender a lo abstracto de todo modo de apropiación. Y entonces ahí pone las categorías, ¿no? El sujeto de trabajo, medios de producción, producto, excedente de producción, este cuadrito que tiene, pero bueno, eso es una cosa. El otro, las citas, ¿no? Ya saben que cuando estén citando pongan entre paréntesis autor, año de publicación y la página para que todo el mundo pueda referirse, ¿no? Porque la bibliografía, pues ahí está. Paola, ¿tú cómo lo pondrías? ¿Cómo describirías la parte cómo explicarías la parte que te tocó exponer? Paola, si estás hablando, tienes el micrófono apagado. No, es que se llama Linda, Ay, no perdón, yo sé. estoy hablándole a Paola. Linda, perdón. Es que hace rato, bueno, en fin, no me hagan caso. Linda, ¿cómo tú explicarías? Perdón, Paola. Linda, ¿estás ahí? Ahí estás. Sí. Ajá. Eh, bueno, nos hablaba sobre que el dinero como capital funda el trabajo vivo como trabajo asalariado y bueno, por su mediación realiza la producción capitalista. O sea, ambos son fruto del capital. ¿Eso es todo, Linda? Digo, si eso es todo, está bien. Eh, pues es que en sí eso fue lo que entendí, cómo se aprovechan de los campesinos para obtener una ganancia y al final solo darle un salario. Eso lo hemos estado revisando. Está bien. Vamos a cerrarle aquí, porque dice que... ¿Vale? Ahí está. Bueno, ahorita que Andrés coloque el texto. Pero antes de eso, Andrés, tú me estabas diciendo que te atoraste un poquito al principio, ¿no? Sí, se me- Ahorita. Ahorita. No representa mucho, como les decía, me parece que aquí, un poco en lo que se empieza a poner el esquema, me parece que este texto ya da un cierre, digamos, se pasa al terreno de dicen, el ascenso de lo abstracto a lo concreto, ¿sí? Si ya entendimos la idea de plusvalor, ya entendimos de dónde surge de manera abstracta, ahora trata de mostrar históricamente cómo se llega ya no en abstracto. La clase pasada todavía decíamos, eh, se presenta la acumulación originaria de manera abstracta, ¿sí? Eh, como que no colocada en la historia. Sin embargo, aquí precisamente ya se pasa a un nivel más concreto y que también a su vez es un nivel mucho más complejo, sí, complejo. Sin embargo,
ya como que logramos visualizarlo históricamente. Estas periodizaciones históricas, eh, que le va a llamar modos de apropiación, no son los modos de producción, que son dos cosas distintas. Una cosa es el modo en que una sociedad produce valor y otra cosa es cómo la sociedad se apropia de ese valor. Y hay diferentes maneras y entonces Marx va a decir, como un conocedor de la historia, va a tratar de decir, bueno, si lo queremos ver el origen histórico, ya histórico, cómo se va dando este proceso de el modo de apropiación capitalista, ¿sí? Tenemos que describir estas partes, ¿no? Andrés, ¿qué pasó? No, no te preocupes, entonces, más bien si quieres, cuéntanos, o Linda, ¿cuáles son, en dónde te atoraste, Linda? Ya se ve un poco. Ya va a empezar, dice, va a empezar apenas, ¿sí? Ahí está. Permítame, es que estaba cargando la computadora, bueno, el texto, como es muy pesado, Sí, sí. estaba como Ahí está, mira, ahí lo tienes ya. Está en la página. No, ese es otro. Ah, ¿ese es otro? Oh, Sí, es del 11 punto, del 11. 12, la doscientos Eh, veintinueve. Se te equivocaste de texto. está, ¿Sí? Muy bien. Eh, no, ya Linda, se ve, por ahí está. ya se ve, se está subiendo. Yo, quizás aquí está lento mi internet, no lo sé. Pero, en la 229, si tú le sigues subiendo, va a aparecer. Bueno, pero ahorita que siga subiendo. Em, ¿En qué te atoraste? Ándale, dice, un poco más arriba. Un poco en cuatro tipos de Se me fue, Linda, no te escucho. No sé si soy yo solamente. Linda, ahí decía estás, que ahí estás. los tipos de disolución. Los tipos de disolución. Ajá. Ah, sí, claro, cuando son cuatro, ¿no? Que mencionaste. Sí, ahorita también sí, ahí está, mira, ese es el 22. Eh, sí, tienes la página, Linda. Me acuerdo que por ahí está, ¿no? Ah, ya la encontré. La 242, ¿no? Muy bien. Andrés, ¿a ti qué se te dificultó? La verdad, se me dificultó este cuadro, por eso no lo puse. Bueno, por eso no lo pusimos, porque Sí, lo claro. traté de leer muchas veces y no le logré entender, está algo como muy revuelto. A ver, pero entonces, ¿qué es lo que dentro de todo ese cuadro, qué es lo que, digamos, se te dificultó? ¿Hay algún párrafo? Dices todo, ¿no? ¿O qué? No, es que cuenta, bueno, aquí me aparece el Ajá, esquema, me aparece lo que significa cada sigla, ¿no? ajá, Bueno, ajá, cada letra. sí. Y está muy revuelto porque decía que la T de trabajo Ah, se va hacia la M de producción, creo que era la... muy bien. A ver, lo explicamos, lo explicamos. Si lo puedes hacer más grande, lo agradecería, ¿no? Un zoom A ahí. ver, eh, permítame, déjame ver si lo puedo hacer más grande. y si no, bueno, así se alcanza a percibir. Bueno, vamos a explicar esto y después pasamos a lo que decía Linda, ¿no? Miren, ahí está, si quieres con eso. ¿Sí? Ahí está. Miren, esto es importante porque Dussel va a decir la parte que sigue, ¿sí? Eh, la parte que sigue del texto, Marx empieza a hacer una descripción, ¿sí? De cómo se apropia el capital, ¿sí? El capitalismo, cómo se apropia del valor, pero para llegar a ese punto va a ser una explicación histórica. Esta explicación histórica tiene más o menos, digamos, en algunas partes va a decir, bueno, pues aquí dice eh, que lo que aparece hoy, digamos, lo que aparece hoy en el mundo, eh, es un momento o una síntesis de momentos anteriores, ¿no? Y en momentos anteriores no se concebía el mundo como hoy lo concebimos. Había otras maneras, ¿vale? Pero él dice, estas otras maneras, de estos modos en que el ser humano ha vivido, socialmente hablando, y donde siempre ha habido valor, ¿no?
dice, vamos a hacer lo que Marx hizo con respecto a el estudio del valor, es decir, vamos con su mismo método a tratar de esquematizar lo que él de manera dispersa en estas páginas que siguen va mostrando, porque él va con la pluma, Marx va con la pluma y va diciendo elementos esenciales de los modos de producción, pero Dussel dice, para que sea comprensivo y pedagógico, vamos a tratar de hacer este ejercicio de abstracción igual que lo hizo Marx. Y es en este ejercicio de abstracción donde dice cuáles serían las determinaciones simples abstractas de todo modo de apropiación, el que sea, ya sea en el paleolítico, en el neolítico, ¿sí? O ya sea en el momento actual, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tener, ¿sí? Es, primero, vamos a partir de T, ¿sí? T, y esto ya lo veíamos, es T, el trabajador es abstracto. Es un cualquier trabajador, ¿en qué época? En la que sea. El ser humano, para hacerse de medios de producción, medios de consumo, para hacerse de medios de consumo, necesita trabajar. Este trabajador entonces necesita MP, que son los medios de producción, es decir, necesita instrumentos para transformar, ¿no? El hijo del carpintero transforma el árbol en silla o en mesa, pero necesita herramientas, aunque su mano misma ya puede ser una protoherramienta con la cual utiliza para transformar la naturaleza. Eso ya es un medio de producción. Sin embargo, se especializan estos medios de producción en herramientas mucho más específicas, ¿no? Este medio de producción va a tener va a interactuar, va a tener relación directa sobre M, que es la materia de trabajo. A ver dónde está ahí. La naturaleza, ¿sí? Es N, ¿sí? Y M va a ser la mercancía, ¿no? Donde va a salir, ¿sí? Donde va a salir, yo como trabajador, junto con el medio de producción, voy a intervenir en la naturaleza y de ahí va a salir un producto que es P, ¿sí? De la naturaleza va a salir un producto que es P. Este producto, ¿sí? Así en abstracto, en cualquier sistema, el que sea, desde que el ser humano es ser humano hasta nuestros días, esto va a seguir funcionando. P puede ser consumido por T, es decir, por el trabajador, y esto sería la reproducción de la vida. Yo desgasto mi energía y después ese producto lo consumo y mi energía regresa en un equilibrio perfecto de sujeto que trabaja y se apropia de ese valor y lo consume. Es un valor de uso. Sin embargo, el ser humano también tiene la característica, nos vamos a colocar nuevamente en P, en el centro del producto, eh, tiene la característica de que genera un excedente de producción que es X. Ya lo decía la clase pasada, un árbol que corté, en 4 horas hice una silla, pero ese árbol también sigue teniendo madera que puedo seguir utilizando, que puedo seguir trabajando, aunque yo ya no la necesite. De cualquier manera, para aprovechar esa madera, hago otra silla que yo ya no necesito. Y esa es un excedente de producción y a eso también le llamamos plus tiempo de trabajo, pero este plus tiempo de trabajo sigue siendo para el trabajador. Este plus tiempo de trabajo tiene un plus valor porque hay una silla de más que yo ya no voy a utilizar. Este excedente de producción, si se dan cuenta, es apropiado por D, ¿sí? Y aquí D es el dominador de la relación. Aquí ya aparece alguien que se puede apropiar con la flecha G, que puede dominar a T. Aquí ya es un momento distinto, es un momento en el cual alguien se apropia del producto, del valor, del plus tiempo y del plus valor. ¿Sí? Estos son tipos de relaciones, ¿sí? Entonces también D, así como está la flecha G, también D se puede apropiar de los medios de producción. Ahora ya no tú tienes tu herramienta, sino que yo coloco la herramienta para que tú trabajes, ¿sí? Ya también se apropia
de los medios de producción. Y por último, tenemos, bueno, no por último, otra de la relación de D es que D en la flecha J se apropia, ¿sí? También de la materia prima, la materia de trabajo. Y al aprovecharse al apropiarse de estos tres elementos, ¿sí? Puede apropiarse de la producción y del excedente, y entonces ya hay un desequilibrio, ya no hay un círculo T, M, P, N, P, y vuelve a T, este primer círculo en triángulo, no es círculo, este triángulo que está aquí dibujado, ya no se cumple. ¿Por qué? Porque está la intervención de D que se apropia. ¿Se entiende ahora, André? Sí, ya se entiende un poco más. Necesitamos que se entienda bien, ¿no? No un poco, sino que se entienda bien. Esto está en el nivel abstractivo, ¿sí? Se sube a un análisis de síntesis, un análisis de categorías simples abstractas para todo sistema de producción y todo sistema de apropiación. Pareciera ser que esto está funcionando, está en el nivel abstracto. ¿Sí se entiende? ¿Los demás se entiende este cuadro? ¿Se entiende mejor? ¿O dónde no se entiende? ¿Qué parte no se entiende? Compañeros, compañeras. Pues sí, ya se entiende porque, bueno, ya lo que entendí ahorita es que es como un círculo, ¿no? Como un círculo que regresa, ¿no? O sea, lo que vas a trabajar, lo vas a consumir y después vas a otra vez gastar tu fuerza de trabajo y otra vez vas a consumir y así hasta que, pues sí, toda la vida. Toda la vida, el problema es cuando ya no el producto ya no regresa a tus manos, ¿no? Ahí es cuando el excedente de producción pasa a manos de otro. ¿Por qué el excedente de producción pasa a manos de otro? Porque el excedente de producción uno no lo consume, sino que lo pone, lo intercambia. Entonces, en la economía siempre va a intervenir el otro, con el cual yo produzco, ¿sí? Eh, eh, para intercambiar. El excedente de producción yo no lo voy a consumir, lo voy a intercambiar. Y ese intercambio es para un otro siempre. Entonces ahí hay una relación social de intercambio, ¿sí? Entonces en la economía siempre va a estar funcionando esta relación del que produce y el que consume. Son dos personas distintas, ¿sí? Eh, bueno, hasta ahí. Ahora, aquí tendríamos que diferenciar precisamente, por ahí lo dice, lo que implica la posesión y la propiedad y la apropiación, ¿no? La posesión tiene que ver algo así como lo que yo utilizo en el acto, ¿no? Por ahí decían, a ver dónde está, ¿sí? Es decir, yo me apropio, no, perdón, eh, permítanme. Bueno, en fin. La posesión es cuando yo utilizo, ¿sí? Ese es un punto importante que hay que tener claridad. La posesión es cuando yo utilizo un medio de producción para producir. Eh, yo poseo el instrumento para producir, ¿sí? La propiedad tiene que ver con el producto realizado. Ese producto realizado, como fue mi tiempo y mi trabajo, entonces es de mi propiedad en el sentido de que puse vida, mi vida en ese producto. Y la apropiación es cuando ese producto que yo produje pasa a manos de otro. Aquí todavía no se lo quita o se le arrebata, sino que se intercambia, ¿sí? Y después ya de entendiendo estas tres cosas, podemos pasar a los modos de apropiación. Ya si quieres, puedes quitar el cuadro, ¿no? No sé, si los demás todavía tienen duda, pregunten ahorita. Este es el momento de esto, de este cuadro.
Y también de los tres conceptos que ahorita acabamos de decir: posesión, propiedad y apropiación. Ya si quieres puedes quitar, ¿no? Bueno, lo que decía Linda, ¿vale? Vamos a colocarnos en la... Si tienes algo más que agregar, otra pregunta, eh, adelante, ¿eh? Mm, Bueno, esto de las disoluciones, vamos a... No se me va el tiempo. Vamos a tratar de explicar antes de llegar a eso porque hay que dar un rodeo, ¿no? Eh, Aquí, muy rápido, ¿no? Eh, Tenemos que esta manera de ver la historia, ¿sí?, es una historia con una perspectiva teórica, ¿sí? Entonces Marx está diciendo o está tomando elementos de las sociedades humanas, no parte de los mitos necesariamente, no parte, es un materialismo de la historia. El materialismo histórico en Marx implica el ser humano. La historia surge con el ser humano, ¿sí? Si no hay ser humano, no hay testimonio de esa historia. Entonces, si el materialismo histórico de Marx tiene como principio, origen el ser humano, el trabajo vivo, ¿sí?, entonces para Marx y para muchos que seguimos estas líneas históricas, es importante saber la sociedad, porque el ser humano siempre está en comunidad, siempre nace comunitariamente. Entonces, estas comunidades originarias, antiguas, ¿sí?, cómo se van desarrollando hasta llegar a este mundo en el cual nosotros estamos viviendo actualmente. Entonces se parte de el ser humano como ser humano es un sujeto de necesidades, dice Marx. Una de las características es esa, es un sujeto histórico y es un sujeto de necesidades. Y al ser un sujeto de necesidades, por lógica, por deducción y por empiria, el ser humano tiene la necesidad de trabajar para hacerse de los medios de consumo. Y entonces se imaginan, ¿no?, las sociedades antiguas en la cual se habla precisamente de un modo de apropiación de ese valor, dice Marx, el modo de apropiación. Y esta es una discusión muy sutil para los que tienen más tiempo leyendo a Marx, porque en algún momento algunos teóricos se hablaban siempre del modo de producción y decían algo así: lo que tenemos que criticar y destruir es el modo de producción capitalista. Y comparaban modo de producción con capitalismo, como si fueran lo mismo. Y no es cierto, ¿no? El sistema capitalista tiene a su vez un modo de producción, ¿sí? Es una esfera de la producción, ¿sí? Por la maquinaria, lo que ustedes quieran. Sin embargo, lo que habría que revisar es el modo de apropiación. Y esto a veces en ciertos grupos que están leyendo el Capital no se logran percatar que el problema no, sí, o sea, es un problema el modo de producción, porque el sistema capitalista tiene un modo de producción, pero más bien habría que revisar varias maneras, por ejemplo, cómo se apropia el valor. Y algo característico del capitalismo es precisamente la manera en que se apropia del valor y que se apropia de la producción. ¿Y en qué manera se lo apropia? Decía Linda hace rato, tiene que ver con la relación con el salario. El salario que le están dando al trabajador no es lo que reproduce su vida, es menor, porque hay un tiempo de trabajo, un plus tiempo de trabajo, y de ahí sale el plusvalor, y de ahí todo lo que no se le paga es precisamente la riqueza del capitalista. Es en el salario, digamos, el punto clave es en esta relación en el cual yo compro tu trabajo y te pago menos de lo que vale tu trabajo, porque excedo las horas de trabajo y además te exploto de manera con la tecnología para tener plusvalor relativo. Obtener plusvalor relativo y de ahí obtener más ganancia, ¿no? Ya cuando se intercambie en el mercado, cuando haya eh, mm, cuando se recupere la inversión y se traduzca monetariamente,
ese plus tiempo de trabajo, ¿no? Es una manera muy propia del capital, del capitalismo. Pero dice, cuando estamos viviendo este sistema, entonces habría que revisar cómo se llegó a esta acumulación primera del capital y empieza a revisar la historia. De esta manera, como les digo, teóricamente el materialismo de Marx parte del sujeto humano y trata de ver ese sujeto humano en comunidad, cómo fueron las primeras comunidades en los estudios que se tengan antropológicos y cómo se va desarrollando, ¿no? De ahí parte la historia de Marx. Ahora, cuando se hablaba las clases más, digamos, más elementales, más tradicionales, se dice, es que el marxismo plantea, ¿no? El comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y por último el socialismo como etapas que se tienen que ir dando en la historia. Y aquí lo que está diciendo, lo que se está mostrando es que Marx no veía necesariamente ese esquema. Lo se está mostrando, ¿por qué? Porque cuando se habla del modo de producción germano, ¿no? Que es donde dice Marx, de ahí va a surgir, ya se ve estas maneras como después va a surgir el sistema capitalista. Esto, por ejemplo, no es el feudalismo, ¿no? O cuando se habla, por ejemplo, de el modo de producción asiático, la forma asiática, mexicana, inca, eslava, etcétera, y en un mismo esquema mete a todas las sociedades anteriores al, al capitalismo, ¿no? Pero dice de manera asiática, en ningún momento dice feudalismo. Eh, no sé si se den cuenta, ¿no? Si de pronto hay formas feudales anteriores al capital, están en la forma germánica, pero nunca del todo. Es mucho más complejo, es decir, ya analizar la sociedad históricamente en diferentes partes del mundo se dan cuenta de que es mucho más complejo, que un solo esquema no responde a toda la humanidad. Incluso cuando se habla de la forma asiática, se compara la forma inca y a la mexicana con esa asiática. Y nosotros desde aquí, con los estudios que tenemos de historia, de antropología y de arqueología, nosotros podemos decir la forma mexicana y la forma incaica tienen diferencias con la forma asiática. Por eso no se le puede poner en el mismo costal. No podemos decir cómo era la forma social o la forma de apropiación o la forma de producción en el México antiguo. No podríamos decir, la forma asiática es, es distinta. Y entonces por eso ahí también hay deficiencias, hay que trabajar mucho estas partes de lo complejo, porque no se puede encajar tan rápido o esquematizar en la historia de las sociedades, no se puede hacer tan fácil, ¿no? Si no se tiene que hacer estudios, ¿no? Pero Marx dice, bueno, salvo tantas diferencias sutiles o más concretas que existan, podemos ir clasificando la historia a nivel general para llegar al capitalismo. Tampoco podemos describirlo todo. Y entonces toma elementos de la historia para tratar de llegar al punto que le interesa, la descripción del capital de manera histórica, ¿no? Entonces, hasta ahí un poco para explicar cuáles son estas discusiones con que se está dando esto digamos, de la historificación, de la periodización de la historia, y llegamos al punto, ¿sí? Que estaba preguntando Linda, que tiene que ver con qué es lo que se destruye, la disolución. Y entonces la primera disolución, ¿sí? Ya en el sistema eh, eh, capitalista, ¿no? Dice disolución de la unidad hombre-tierra en la propiedad común inmediata, ¿no? Dice la forma originaria de propiedad, tanto en los modos de apropiación oriental o germánico, unifica naturalmente al trabajador del campo con el suelo. Es decir, el humano, ojo, compañeros, hay que trabajar también la idea de género, en el sentido de que cuando hablamos de hombre, ¿sí? Eh, muchos autores han hablado de hombre, ¿sí? Y de pronto hoy ya podemos decir humano para tener más inclusión, y el propio Marx siempre va a hablar de hombre, ¿no? Entonces aquí, ¿sí? También, aunque los textos hablen de hombre, pongámoslo en un ejercicio para nosotros como humano, ¿no? Bueno, este propiedad inmediata con la tierra implica que cualquiera de ustedes, nosotros somos una comunidad y nos juntamos, vamos a sembrar papa, ¿no? Como los incas, y la papa la llevamos a nuestra mesa y la cocinamos, ¿no? Y tenemos una relación directa con la tierra, ¿sí? Eh,
Y esto se va a disolver, esta entidad comunitaria con la tierra en el capitalismo va a desaparecer. ¿Sí? Porque ya si la producción y la apropiación ya no va a ser comunitaria. Ahora lo que produzcamos va a salir y se lo va a apropiar a alguien, esa producción, y esa producción va a tener una cierta, si hay una remuneración, es por tal parte de tu terreno, pero tu terreno en la propiedad privada, así de derecho, no es el terreno comunal, no es el terreno de la comunidad, es tu terreno personal. Y este terreno personal evidentemente rompe con la comunidad. ¿Sí? Todavía aquí en estas zonas, como les decía, tenemos tierras o cerros comunales y le pertenecen a toda la comunidad. El capitalismo lo que haría es, ¿sabes qué? Te vendo, te compro ese pedazo de tu propiedad, lo hago mío y lo que tú produzcas es para mí o X, hay algún contrato por ahí. Entonces se rompe la idea del sujeto con la tierra y la comunidad. Esa es la primera disolución, lo va disolviendo con el tiempo, ¿no? La segunda relación es la cuestión de los medios de producción, ¿no? Es decir, en la forma artesanal de producción, ¿sí? Por ejemplo, yo soy dueño del instrumento, soy hábil con ciertos instrumentos porque ha sido heredado, ¿no? Eh, en el Altépetl, en México, o el Ayú, que es una comunidad familiar, ahí se enseña generación tras generación cómo manejar los instrumentos para producir cierto artículo, cierto producto. Cuando llega el capitalismo, se apropia de los medios de producción, los perfecciona en la máquina y después ya no eres, aunque seas muy hábil en ciertos instrumentos, ahora el instrumento se modificó porque ya es una máquina de hilado y lo único que tienes que hacer es jalar la palanca. Aunque yo hubiera sido muy hábil con el tejido, ahora lo único que hago es jalar la palanca. ¿Sí? Entonces, en ese momento está cambiando las condiciones de la relación, aquí en este caso, hombre-condición material, el trabajo artesanal, ¿sí? El sistema de las corporaciones de oficio suponía al maestro y al oficial tenía posesión del instrumento, ahora ya no, ¿sí? Había un desarrollo determinado autosuficiente de las capacidades del trabajador, esta unidad hombre-instrumento se disuelve igualmente. Después pasamos a la disolución de el hombre y los medios de consumo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el sujeto trabaja, ¿no? Con sus instrumentos y consume de alguna manera su producto, ¿no? Entonces, estos medios de consumo, incluso en el mercado, que se intercambian, ¿sí? Hay un modo de consumo, lo necesario, lo que necesitas para vivir, ¿sí? Sin embargo, ya en el capitalismo, lo que te están vendiendo para que consumas no necesariamente son tus necesidades, sino que la propaganda lo que está haciendo es que tú consumas de más una superproducción para que haya un incremento de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces nos venden Coca-Cola. No voy a meterme porque se me iría mucho tiempo, ¿no? Está Coca-Cola, ¿sí? Y entonces dices, tengo sed, es una necesidad humana. Ah, no te preocupes, no tomes agua, toma Coca-Cola. Pero esa Coca-Cola te va a traer diabetes, secó el río de muchas comunidades y además te va a enfermar. ¿Por qué consumo Coca-Cola? Porque los medios de la propaganda te han dicho que eso es necesario, es la chispa de la vida. Entonces, los modos de consumo se transforman, ¿sí? Se disuelve, ¿no? De esa manera directa, digamos, ¿no? Entonces, tanto el campesino medieval que come su producto como el oficial y aún el aprendiz que garantiza la subsistencia por el maestro para comer, tienen derecho a los medios, ¿no? De consumo. Este derecho pues, se elimina. Y por último, la disolución del trabajo mismo, de la necesidad del trabajo mismo. Es decir, todos los modos de apropiación indicados es necesario trabajar, incluido inmediatamente en la producción. Para vivir necesitamos trabajar, para hacernos de los medios de consumo necesitamos trabajar, ¿sí? Sin embargo, aquí, en el caso del capitalismo, se requiere capacidad de trabajo. O sea, se requiere que alguien esté trabajando constantemente, para producir valor. Entonces, ya la manera en que el trabajo se utiliza ya no es solamente para la subsistencia, sino que ahora es para el incremento del valor, del plusvalor. Se necesita
producir, aunque no se necesiten esos productos. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita producir? Porque es necesario crear valor, porque ese valor implica que yo al realizar, cuando me regresa la inversión y contenido, el plusvalor en mis manos, es necesario que estos sujetos sigan trabajando y produzcan valor. No importa, no importa si es una demanda, lo que yo quiero es vender ese producto a como dé lugar, ¿no? Para apropiarme del valor o traducirlo en monedas, ¿no? Eso, Linda, ¿se aclaró o te confundí más? Sí, profesor. Segura. Quiero que, quiero que quede claro para, digo, esta parte ya es más, hay que irlo viendo ya en el mundo concreto, ¿no? En el mundo concreto que estamos viendo. ¿Alguien más? Preguntas, comentarios. Tenemos 4 minutotes, ¿sí? Yo como les decía, me interesaba más bien mostrarles que no necesariamente se debe de confundir entre modo de producción, que es en la esfera de la producción, y modo de apropiación, que es la manera como se quita el valor, ¿no? En el caso del capitalismo, ya lo estamos viendo, utiliza el tiempo de trabajo, el plus tiempo de trabajo en la jornada laboral, y esa jornada laboral está condicionada por el salario. Este es un contrato desigual que tiene ventajas para uno y pérdidas para otro, ¿sí? Y a partir de ahí se está apropiando del valor, del plusvalor, ¿sí? Y pues claro, empiezan a verse ya en el fenómeno, en lo fenoménico, en el mercado y en la vida real, se empiezan a ver las desigualdades, eh, y ahí ya se puede explicar por qué unos son ricos, otros son pobres. Y Marx lo que está haciendo en estos apartados precisamente es mostrar históricamente, ya en el terreno de la historia, ¿sí? De humana, cómo se llega a ese punto, ¿no? Cómo se llega a ese punto y también entender que el sistema capitalista es un sistema que no es universal, es decir, que no es absoluto, sino que es producto, ¿sí? De la descomposición del ser humano, ¿sí? Ya en el esclavismo, ¿sí? Se ve cómo las formas de apropiación eh, son extremas, ¿no? Se apropian de todo. El esclavo es comprado, ¿sí? Tal cual, y todo lo que produzca va a ser del capitalista, mientras tanto él lo mantenga vivo, ¿no? Y así, ¿no? Y hay diferentes formas en las cuales la sociedad han tratado estas cosas y nosotros decimos, no es que el sujeto humano, la sociedad humana haya llegado a este punto de manera sana, sino que precisamente gracias a ese tipo de apropiación se han dado las grandes revoluciones o los grandes movimientos en contra de este tipo de injusticias. Y de ahí viene la violencia humana y de ahí viene pues, eh, los acontecimientos que han hecho la historia de precisamente de este tipo de apropiaciones, de relaciones, de desigualdad. Y no es un producto natural, sino de la descomposición humana, porque tenemos, si ustedes hacen cuentas, vean desde qué momento en el neolítico, perdón, en el paleolítico, las comunidades recolectoras cazadoras, ¿sí? Han tenido eh, la humanidad ha vivido mucho más tiempo en sociedades recolectoras, cazadoras, pescadoras que las sociedades urbanas que nacen por ahí del siglo V antes de nuestra era, ¿no? Hace como 7 milenios empezaron a surgir ciudades como Egipto, Mesopotamia y aquí en América Caral. Y cómo estas sociedades ya urbanas, ya urbanizadas, empezaron a desarrollarse. Y el periodo de 7 milenios
es muy corto comparado con desde el descubrimiento, desde que el Homo sapiens es Homo sapiens hasta las ciudades neolíticas. Ese periodo del Homo sapiens como Homo sapiens hasta las ciudades neolíticas es muy grande, muy grande. Las ciudades neolíticas tienen una cantidad muy pequeña, es la que estamos viendo. Se me acabó el tiempo, 8:30, ahí le voy a cortar. Nos vemos, cuídense mucho, nos vemos la próxima clase. El viernes saben que tenemos que estar haciendo nuestro trabajo y nos vemos después. Cuídense mucho, pórtense mal y si portan mal me invitan. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.